Habla siciliano mejor que tu madre. ¿Crees que puedes servirnos solo porque eres guapísima y negra? Las palabras cortaron el aire en el salón como cristales rompiéndose contra una piedra. Todos dejaron de hablar. Todos miraron. Kiana Ellis se detuvo en seco y la bandeja de plata que sostenía se sacudió un poco. Una gota de champán le corrió por la muñeca, pero no se movió. La risa que había resonado por la casa de los Moretti apenas unos segundos antes se convirtió en un silencio inquietante. Un violín dejó de tocar en el fondo. Savannah, Georgia, donde los ricos solían a dinero viejo y nuevos secretos. Don Moretti, el siciliano, jefe de una de las familias de negocios más influyentes de Estados Unidos, celebraba una gran fiesta de cumpleaños esta noche. Su hijo, Luca Moretti, director ejecutivo de Rich Tech, no había escatimado en gastos bajo lámparas de araña de cristal que podrían haber pagado 10 veces la matrícula de Kiana. Políticos, deportistas e incluso estrellas de cine se presentaron. Pero nadie se mostró más brillante que Kiana, una joven camarera negra de piel perfecta, una sonrisa que podía derretir corazones y ojos que reflejaban fuerza y terror a la vez. El uniforme blanco inmaculado le sentaba de maravilla, y sus trenzas estaban cuidadosamente recogidas bajo su cofia, incluso cuando la gente la menospreciaba. Le habían enseñado a trabajar el doble y a ser el doble de alta, y así era justo ahora. Los oía murmurar tras sus copas de vino del extranjero. ¿Quién la había dejado entrar? Parece que la contratación diversa se está volviendo más audaz últimamente. Pero Kiana siguió adelante, tranquila y firme, con el corazón latiendo como un tambor de resistencia. No tenía ni idea de que una simple cosa iba a cambiarlo todo en su vida. Nadie vio lo que sucedió después cuando Don Moretti se giró hacia ella y habló rápidamente en siciliano antiguo. Kiana le respondió con el mismo acento. Su voz era suave, educada y llena de historia. Todos en la sala se detuvieron. Un camarero negro acababa de hablar el idioma perdido de Sicilia mejor que nadie. Y desde entonces, nada en su vida ni en la de ellos volverá a ser igual. Esta es una narrativa negra sobre el orgullo, el poder y la verdad que no puede permanecer oculta para siempre. Estás viendo Hidden World, una serie que nos recuerda que el valor no es necesariamente lo que podemos ver. Quédate conmigo. Esto es solo el principio. Kiana Ellis no creció en un mundo de candelabros y amenazas susurradas. Creció en una casa de mala muerte en las afueras de TMA, Nueva Orleans. Era un barrio donde el aire olía a gumbo y penurias. La música salía de las ventanas abiertas y la gente todavía la saludaba por su nombre. Su madre trabajaba en el hospital por la noche. Su padre se fue antes de que pudiera decir su primera palabra, pero nunca estaba sola. Técnicamente, su abuela, Nana María, no era de sangre. La señorita María, de la cuadra, acogió a Kiana después de que muriera su verdadera abuela. Una viuda siciliana de pelo blanco, bastón y mal carácter. Su cocina solía oler a que algo se estaba cocinando. Le enseñó a Kiana a hacer ricota casera, a enrollar la pasta tan fina que se podía ver a través de ella y a hablar su idioma de la infancia, el dialecto siciliano, que es áspero y encantador. Apréndelo, cariño, decía mientras removía una olla de salsa roja. No son solo palabras, es una llave, un escudo, una espada. Kiana nunca entendió realmente lo que quería decir hasta esa noche. Savannah había sido un nuevo comienzo. Estudiaba administración hotelera en la Universidad Armstrong y tenía trabajos extra para pagar la comida de Na y ella. Respondió que sí de inmediato cuando la familia Moretti llamó a su empresa de catering y le pidió ayuda con el 75º cumpleaños de su patriarca. $300 por una noche de trabajo. Habría dicho que sí 2 veces. La familia Moretti era como un castillo en medio del húmedo bosque musgoso de George. Puertas de hierro podrido más altas que la mayoría de las casas. La entrada está llena de coches caros. A todo el personal se le había dicho que no mirara a los invitados a los ojos, que no los escuchara y que no hablara con Don Moretti a menos que él les hablara primero. Por supuesto,
Nadie decía qué hacer si te hablaba en un dialecto que la mayoría de los lingüistas no podían entender, y mucho menos responder. Kiana era diferente por eso. No solo por el color de su piel o su forma de caminar con seguridad, sino también por el arma secreta que ni siquiera sabía que tenía. No planeaba hablar siciliano al entrar en ese salón de baile. Entró con la esperanza de ganar suficiente dinero para pagar las medicinas de Nana y tal vez arreglar la caja de cambios de su viejo Nissan. Pero a veces el destino no llama. Abre la puerta de una patada. Y cuando lo hace, hay que estar preparado. En cuanto Kiana cruzó la puerta lateral de la casa de los Moretti, supo que no pertenecía a ese lugar. No eran solo los techos altos ni los espejos dorados los que mostraban el dinero y el poder de antaño. Las miradas de la gente la observaban como si fuera un mueble, o peor aún, algo perdido. Los demás camareros eran caucásicos, bien arreglados y claramente elegidos por algo más que su experiencia. Kiana notó el cambio de energía de inmediato cuando asintió con el delantal. El silencio que la rodeaba no era neutral. Era denso. Ten cuidado. Aunque nadie lo dijo en voz alta, era evidente que no encajaba con la marca. Mantenía la frente en alto y se movía con estudiada gracia, aunque con una sonrisa en el rostro y una bandeja en la mano. No era la primera vez que tenía que lidiar con una sala llena de gente que creía que no podía entender o hablar el idioma. Se movió entre la multitud como un fantasma en la luz hasta que pasó junto a un grupo de mujeres con ropa de alta gama, cuyos diamantes brillaban a la luz de las lámparas de araña. Cuando se acercó, dejaron de hablar. Una de ellas la miró con una mueca de desprecio que no llegó a sus ojos. No sabía que recibían ayuda de Bourbon Street, le dijo a su amiga, fingiendo beber champán. Kiana no se movió. Había oído cosas peores. Aún así, se le encogió el estómago y caminó hacia la siguiente visitante con la gracia de un robot. Le habían enseñado a no responder. Pero eso no significaba que no lo sintiera. Entonces entró un hombre con un traje azul marino a medida. Tenía unos 50 y tantos años, cabello entrecano y un bronceado que denotaba el dinero de Palm Beach. Se interpuso en su camino en medio de la habitación. ¿Estás segura de que deberías estar aquí, querida?, preguntó, levantando las cejas y hablando lo suficientemente alto como para llamar la atención de la gente. Un par de personas cercanas se rieron. Ella dijo lo que suele hacer. Señor, ¿quiere una copa de champán? Su sonrisa se agudizó. ¿Crees que puedes trabajar para nosotros solo porque eres guapísimo y negro? Ahí estaba, la frase que hizo temblar el aire como un trueno. Todos en la habitación dejaron de hablar. Fork se detuvo en el aire. Alguien dejó caer una copa de vino cerca del cuarteto de cuerda. Las manos de Kiana no temblaron, pero algo dentro de ella sí. Abrió la boca para hablar, pero una voz áspera, vieja y claramente siciliana se le adelantó. Don Moretti había girado su silla al frente de la sala. Su bastón golpeó el mármol mientras le hablaba en un idioma que nadie más en la sala esperaba oír. Y cuando Kiana respondió con soltura, elocuencia, como si hubiera crecido en las colinas de Sicilia, no fue solo el aire el que se congeló. Todos la habían abandonado. La chica a la que intentaban empequeñecer se había vuelto imposible de ignorar. Por un instante, nadie supo qué hacer, ni siquiera Kiana. Las palabras salieron de su boca con la naturalidad de respirar. Se formaban con el recuerdo de su abuela murmurándole canciones de cuna sicilianas mientras necesitaba pan en su modesta cocina de Nueva Orleans. No intentó insistir. Solo quería mostrar respeto al hombre que era claramente la persona más importante de la sala. Pero ese respeto tuvo un efecto inesperado. Don Moretti se inclinó hacia adelante en su silla y entrecerró los ojos. No con duda, sino con comprensión. De esa profunda, de esa que no se encuentra en listas de invitados ni currículums, sino en linajes y ecos de algo antiguo. La señaló con su bastón, y al hablar, su voz ya no era casual ni distante. Tu pronunciación es de Palermo, de las colinas, no de la ciudad. Kiana asintió lentamente.
Mi abuela nació en un pueblo cerca de Veria. Me cuidó. Me enseñó a hablar el idioma. La miró un buen rato sin decir nada. Luego volvió a hablar, pero no en inglés. En siciliano. Un siciliano del pasado. De esos que no se encuentran en Google ni en un programa de idiomas. Kiana no lo pensó 2 veces antes de responder. Y así, toda la fiesta cambió. Las risitas, las miradas de reojo y la superioridad petulante desaparecieron. La gente seguía mirando, pero con una emoción distinta, confusa, con ganas de saber más. Y para algunos entre la multitud, preocupación. Había un silencio denso, y la risa de don Moretti era lenta, metódica y totalmente fuera de lugar. Golpeó el suelo con el bastón. Ven aquí, chica. Siéntate a mi lado. Kiana dudó y miró a su jefe, cuyo rostro palideció como un fantasma. Articuló un no, asustado, pero don Moretti lo apartó con un gesto como si fuera una mosca. Respeta mi casa más que la mitad de los presentes, gritó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. Y dice la verdad sobre nuestra familia mejor que cualquiera de ustedes. Cada paso que Kiana daba hacia la mesa principal la hacía sentir más pesada. Sabía cómo se veía esto, entendía lo que significaba cruzar la línea entre ser servicial y respetuoso. También sabía que tenía que decir que sí. Don Moretti se inclinó y preguntó, ¿cómo te llamas, Ratazza? Mientras estaba sentada a su lado, dijo, Kiana Ellis, con voz firme, aunque le dolían las costillas. Esta vez, su sonrisa era más suave. Puede que Ellis no sea siciliano, pero la sangre cuenta historias que ningún apellido podría contar. Kiana dejó de ser camarera después de eso. Era una visitante, una sentencia, un problema. Y para algunos en la sala, era una amenaza. Luca Moretti llegó sin hacer ruido, como si hubiera salido de la nada. Medía 1,90 metros y llevaba una camisa de manga corta. Un traje de noche que le sentaba a la perfección y tenía una presencia que hacía que los demás se enderezaran, aunque no supieran por qué. Cuando entró, Kiana vio que la discusión se había detenido, no porque él se lo pidiera, sino porque algo en él lo hizo. Se acercó a la mesa principal con una copa de vino tinto en la mano. Su rostro era indescifrable mientras contemplaba la escena. Su padre sentado junto a una camarera negra, el personal inmovilizado y los invitados murmurando tras sus servilletas. Moretti levantó la vista y sonrió. Ven a conocer a alguien importante. El corazón de Luca Kiana se aceleró. Estaba ahí de nuevo. Esa palabra, muy importante. Luca la miró y durante un largo segundo no dijo nada. Solo miró, no de forma irrespetuosa ni intrusiva, sino como si intentara encajar una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que faltaba. Entonces, con calma, extendió la mano. Dijo, Luca Moretti, con voz suave, Kiana Ellis. Se dieron la mano firme pero rápidamente, pero la electricidad permaneció. Dijo, parece que le caes bien a mi padre. En un tono neutro, pero había algo tras sus palabras. Solo le hablé en su propio idioma. Eso fue suficiente, dijo Kiana con una suave sonrisa. Luca arqueó una ceja. Siciliano. Dialecto palmito, dijo don Moretti con orgullo. De las colinas. La familia de su abuela es de Veria. Eso hizo que algo brillara en los ojos de Luca. No fue una gran sorpresa, algo más parecido a un reconocimiento. Miró a Kiana. ¿Tu abuela alguna vez habló de una mujer llamada Livia? Kiana parpadeó. Sí, era su hermana. Mi tía abuela. Murió antes de que yo naciera. ¿Por qué? Luca se sentó con cuidado frente a ella y su humor cambió. Ahora es más personal, no tan cuidadoso. Porque Livia era mi abuela. La mesa pareció empequeñecerse por un instante, y el aire se llenó de hilos invisibles que unían dos pasados. Kiana permaneció inmóvil. Eso nos convertiría en primos, dijo Luca con suavidad al final. Primos segundos. Sabía que el nombre Ellis me sonaba.
Mi padre solía hablar de Elisabetta Ferraro, la hermana de Livia. Ella dijo que se fue a Estados Unidos y luego desapareció. Chiara tragó saliva con dificultad y se le quedó paralizado todo el cuerpo. Elisabetta era el nombre de mi abuela. Don Moretti se reclinó y pareció saber algo. Añadió: el linaje vuelve al punto de partida después de tanto tiempo. Chiara apenas podía oír como el cuarteto de cuerda reanudaba. La celebración volvió a la vida, pero las cosas nunca volverían a ser lo mismo. Había llegado como camarera. Ahora estaba en la mesa familiar por sangre, por herencia y tal vez por giro revelado, historias racistas. Casualidad. Los rumores comenzaron casi justo después de que el champán dejara de burbujear. El equipo bullía tras las cortinas de terciopelo y en los oscuros pasillos de la vieja casa de Boston. No cotilleaban, sino que advertían. Uno de los camareros murmuró: no sabe con quién está sentada. Mientras metía una toalla en una cubeta de champán. Esa chica se está metiendo con un poder que no puede comprender. Solo es una camarera, susurró otro, negando con la cabeza. Claro, una cara preciosa, pero incluso las cosas bellas pueden ser peligrosas cuando vienen de la herencia equivocada. La cocina se oscurecía. Trina, la jefa del equipo de catering, dejó caer una bandeja sobre el mostrador de acero inoxidable. Se enfadó. Le dije que se quedara atrás. No me importa si habla 12 italianos diferentes. La contrataron para trabajar, no para pasar el rato. Pero el mismísimo señor Moretti le pidió que se sentara en la mesa principal. Una camarera más joven respondió con timidez. Y es de la familia. Trina se rió. ¿Familia? No seas tonto. ¿Crees que gente como ellos aceptaría a alguien como ella solo porque tenían un bisabuelo en común? Eso hizo que la habitación se quedara en silencio. El significado de alguien como ella flotaba en el aire como humo. En el pasillo cerca de la bodega, dos hombres bien vestidos hablaban en italiano en voz baja. No habían quitado la vista de encima de Chiara en toda la noche. Uno dijo: es un lastre. Una mujer negra que entra de la calle y se sienta junto al amanecer como si perteneciera. ¿No crees que las otras familias hablarán? El otro hombre, mayor y más frío, respondió sin mirar. Sí, lo son. Y si ella se mantiene en su lado bueno, toda la Junta de Nueva York lo percibirá como una señal de debilidad. Entonces, nos desharemos de la debilidad. No. La voz del hombre mayor se volvió fría. No la tocamos. Eso enojaría a Luca. Y Luca no es como su padre. Él no perdona. Luca estaba de pie junto a un enorme ventanal que daba al jardín, en otra parte de la finca. Tenía la mandíbula rígida y su teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Trajiste a una camarera al círculo de sangre. Valiente, pero ser valiente genera enemigos. No respondió, pero su pulgar estaba cerca del botón de bloqueo. Don Moretti reía en voz baja en la mesa principal al final del pasillo mientras le servía a Chiara una copa de vino como si llevara décadas esperando este preciso momento. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sabía lo que estaba pasando en la sala y sabía lo que iba a suceder. La vieja guardia no lo dejaría pasar. No sin sangre ni influencia. El aire frío de Boston irritaba las mejillas de los visitantes que llegaban. Pero la temperatura dentro de la casa se desplomó por una razón completamente distinta. Entraron en silencio. 3 todoterrenos negros, sin distintivos pero fáciles de ver, se deslizaron por el largo camino de piedra como sombras. Ningún aparcacoche se acercaba. Los motores se detuvieron y 6 hombres bajaron. Todos vestían trajes gris oscuro perfectamente ajustados, sin corbata ni sonrisa. Se movían en perfecta sincronización, como si hubieran practicado esta entrada 100 veces. Vincenzo Falco los atravesó, rodeado de ellos como un premio inalcanzable. El apellido Falco significaba algo diferente del apellido Moretti. Don Moretti había forjado su poder silencioso mediante la tradición y amenazas silenciosas. Los Falco,
En cambio, habían construido su imperio mediante la violencia y el secretismo. Vincenzo era el más joven y peligroso de los hijos de los Falco. Era afable, encantador y carecía por completo de moral. Al entrar en el salón principal, las discusiones cesaron y un murmullo recorrió la celebración. Luca incluso se puso rígido al verlo, pero rápidamente lo disimuló con un trago de whisky. La sonrisa de don Moretti se desvaneció. Chiara lo sintió antes de verlo. El cambio de energía, las miradas fijas en la puerta y el silencio en la sala. Se giró y, por un segundo, no pudo respirar. Los ojos de Vincenzo se encontraron con los de ella. La miró con una fascinación incómoda, como un lobo que mira a un invitado inesperado en un festín de sangre. Vincenzo dijo, «Vaya, vaya», con una voz suave, como terciopelo sobre cristales rotos. Creía que llegaba tarde. Resulta que el espectáculo apenas empieza. Se acercó a la mesa principal con una confianza que asustó o enfureció a los demás. Nadie salió a saludarlo, ni siquiera el amanecer. Luca fue el primero en moverse, de pie con calma entre Chiara y Vincenzo. No estabas invitado, Vincenzo. Y aún así, Vincenzo continuó mientras bebía de una copa medio vacía del vino de otra persona. Siempre encuentro la manera de entrar. ¿Verdad? Volvió a mirar a Chiara. ¿Y tú quién eres? ¿La nueva traductora de Dawn? ¿O tal vez algo más personal? Chiara no se movió. Ya la habían insultado antes. Pero esto no era una simple sombra. Era un plan. Soy exactamente quien necesito ser, comentó en voz baja. Y sabes que eso te asusta. La sala contuvo la respiración. Vincenzo sonrió lenta y peligrosamente. Eres valiente. Las mujeres valientes a menudo nos cansamos rápidamente de las cosas en nuestro entorno. Pero bueno, las llamas son hermosas mientras duran. Y así, comenzó el verdadero conflicto. No se trataba de tierras ni de rutas comerciales. Se trataba de una mujer que tuvo el coraje de hablar el lenguaje del poder en una cámara que no estaba hecha para su voz. Y no todos estaban preparados para lo que sucedió después. La finca Moretti permaneció en silencio horas después, pero aún se sentía mucha tensión en el aire, como humo después de un incendio. Un equipo reducido y algunos amigos cercanos seguían bebiendo de vasos intactos. La mayoría de los visitantes ya se habían marchado. Las lámparas de araña del techo proyectaban una luz relajante, pero las sombras parecían más oscuras ahora. Chiara estaba sola en la biblioteca, y estaba allí más por instinto que por invitación. La cámara olía a cedro, tinta y polvo viejo. Había libros encuadernados en cuero y objetos del pasado en estantes que llegaban hasta el techo. Pasó los dedos por el lomo de un viejo libro de historia italiana hasta que sintió algo que no pertenecía allí. Un escudo. Estaba tallado en la madera, cerca del fondo de una estantería. Era viejo y redención y reforma, camarera negra. Casi olvidado. Era igual que la insignia del anillo que don Moretti besó esa misma noche. Pero había algo más, algo que le resultaba familiar. Su corazón se aceleró. Chiara se inclinó y empujó el escudo de madera. La estantería crujió y se movió con un leve clic, revelando un pequeño recoveco tras ella. El polvo se movía en el aire como fantasmas que despertaban. Había una mesita dentro, y encima un viejo diario de cuero atado con un hilo rojo desgastado. Lo levantó con cuidado. Las letras de la portada la dejaron sin aliento. Desorden. Con manos temblorosas, abrió el libro. La primera página era una carta escrita a mano en un elegante dialecto italiano. No era el italiano normal, pero lo conocía. La forma en que hablaba su abuela. La carta no era para don Moretti. Venía de una mujer llamada Mariela Falco a una niña a la que nunca había conocido. Su Chiara. La voz de Luca perturbó el silencio. Él la estaba buscando. Ella miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos y el diario pegado al pecho. Encontré algo, dijo en voz baja. Creo que esto era de mi bisabuela. Habla de una niña que fue a Estados Unidos durante la guerra,
de cómo mantenerla a salvo, de un linaje que conecta a los Moretti con los Falo. El rostro de Luca pasó de la sorpresa a la comprensión y a algo más profundo. Dijo, mi abuelo solía hablar de un heredero perdido, alguien que proviene de ambos linajes, oculta para protegerse de sus enemigos. ¿Tu abuela era de Polarmo? Kiana asintió lentamente. Luca se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. Dijo, esto no es solo un descubrimiento. Esto lo cambia todo. Tenía más que un diario en sus manos. Era un regalo y un blanco pintado en todo su árbol genealógico. Las siguientes 48 horas pasaron volando. Kiana apenas recordaba haber sido empujada al asiento trasero de una camioneta oscura con Luca a su lado, con la mandíbula apretada en silencio. Don Moretti les había dicho que se apresuraran. La gente había oído hablar del descubrimiento del diario. Nadie se dio cuenta de si eran los trabajadores o las cámaras. No importaba. Lo que importaba era que Kiana ya no estaba segura en público. Condujeron durante horas hasta que el brillante horizonte de Chicago desapareció frente a ellos. El coche finalmente se detuvo en una tranquila zona boscosa en las colinas cerca de Lake Geneva, Wisconsin. Desde fuera parecía un refugio de bienestar. Tranquilo, opulento y tranquilo. Pero lo que sucedía dentro de esas paredes era todo menos relajante. Kiana iba a recibir capacitación, no sobre modales ni etiqueta empresarial, sino sobre cómo mantenerse con vida. Antes de irse, Don Moretti le había advertido, tienes más que un apellido. Has heredado enemigos, deberes y poder de tus padres. Necesitas aprender a mantenerlos a todos a salvo. El primer día comenzaba a las 5 de la mañana. Lo primero que debía aprender era estar atenta a su entorno. Nora, una exagente de campo de la CIA, estaba al mando. Era bajita, delgada y afilada como un cuchillo, y no perdía el tiempo. Le informó a Kiana, antes de que tu nombre esté en la mira de alguien, tu rostro lo estará. Así que aprende a leer una habitación. Aprende a salir de ella más rápido. Había ejercicios con obstáculos, luchas con cuchillos de goma, toma de decisiones tácticas bajo presión. Luca venía a verla casi todas las tardes para enseñarle el lenguaje del poder, cómo lidiar con tiburones sin lastimarse. Kiana estudiaba por la noche. Dialectos italianos, disputas entre familias sicilianas, toda la historia familiar que Don Moretti había encontrado ahora en tablillas cifradas. No solo estaba aprendiendo a mantenerse con vida, se estaba preparando para liderar. Sin embargo, el ejercicio surtía efecto. Cada noche le dolían los músculos. Le temblaban los dedos, pero no por miedo. Estaba cansada. Pero cuando se miró al espejo, algo era diferente. La chica que antes evitaba las palabras enojadas y limpiaba las mesas ahora era más alta, su mirada más firme y su voz más aguda. Luca también lo notó. Comentó una noche, sentados junto a la fogata después de entrenar. Ya no eres la misma persona que solías ser, y eso es bueno. Kiana sonrió levemente, con los nudillos heridos sobre su regazo, dijo. Ya no puedo ser esa chica. No con lo que se avecina. Vincenzo y sus amigos observaban desde las sombras fuera del complejo, esperando. Y la próxima vez que se vieran, Kiana no sería simplemente la camarera con una sonrisa. Sería una Moretti y estaría lista. 3 semanas después de que Kiana llegara a las instalaciones, recibió la llamada. No era de Don Moretti, ni de Luca, ni siquiera de Nora. Vincenzo la envió personalmente. Su discurso fue fluido y agradable, pero había algo gélido en el fondo, como hielo moviéndose en un elegante vaso de whisky. Dijo, ambos sabemos que esto no puede durar para siempre. Hablemos. El corazón de Kiana se aceleró, pero su voz se mantuvo tranquila. Dale un nombre. Eligió un lugar neutral. El Club Argón, un elegante club masculino en el centro de Milwaukee. Habitaciones privadas, sin fotos, sin entrada pública sin permiso. Solo un guardia vendría de cada lado. Estaba claro.
Si había alguna evidencia de violencia, todos en el metro sabrían quién infringía las normas. Luca siguió quejándose en cuanto colgó. Esto es una trampa. Kiana se metió un cuchillo en la bota con calma y dijo, no, es una oportunidad. La habitación estaba oscura y las paredes estaban cubiertas de whisky escocés viejo y literatura italiana. Vincenzo estaba de pie junto a la ventana, mirando el lago con las manos en los bolsillos. Cuando ella entró, se dio la vuelta. Su rostro parecía más joven de lo que ella pensaba, pero sus ojos parecían viejos. Sonrió y comentó, así que esta es la chica que hizo que el apellido Moretti volviera a dar miedo. Kiana se sentó. Y tú eres el tipo que le tiene miedo a una camarera. Él rió entre dientes, y era evidente que se estaba divirtiendo, pero el juego había comenzado. Dijo, ¿sabes por qué quería verte? Has traído de vuelta viejos fantasmas, has reclamado tierras, has hecho mucho ruido. Esto no va a durar. Kiana, dijo, no pido permiso. El legado es mío, los contratos, las rutas de transporte y el respeto. Los ojos de Vincenzo se encogieron. Ese libro de contabilidad no garantiza seguridad ni fidelidad. Puede que tú tengas la escritura, pero yo tengo el miedo, respondió con suavidad. Y yo tengo el linaje, la prensa y el gobierno. ¿Quieres alzar la voz? Adelante. La miró sin decir nada, luego se recostó. ¿Qué? ¿Quieres ofrecer? Kiana puso un pequeño sobre la mesa. No es una oferta. Es una señal. Aléjate de Charleston y Nueva Orleans. Deja que el apellido Moretti recupere lo que tu padre intentó eliminar o dejaré ir esos archivos. Vincenzo sacó el sobre. Había fotos, números de cuenta y una lista completa de cómo su familia estuvo involucrada en la trata de personas en 1990 segundos. Cosas que ni siquiera sus propios oficiales sabían. No dijo nada durante un minuto entero. Luego, con una sonrisa gélida, pensé que eras más peligroso de lo que eres. Kiana se levantó. Bien. Ahora haz lo que tengas que hacer. Kiana no tuvo mucho tiempo para pensar en el viento antes de que todo se derrumbara. Cuando regresó a la casa segura en Kenosha esa noche, la puerta principal estaba abierta. Recuperó el sentido. Entró con cuidado, rozando con las yemas de los dedos el arma oculta bajo su abrigo. Las luces estaban apagadas. Ningún ruido. Huele a aceite de armas y lavanda. Luca, gritó. Oye, con voz enérgica. Silencio. Entonces se oyó un suave tintineo. Metal contra azulejos. Corrió a la cocina, pero se detuvo. Era un desastre. Platos rotos. Sillas boca abajo. Pequeñas gotas de sangre que conducían al pasillo trasero. Su corazón se aceleró. Fue entonces cuando lo notó. Un teléfono en el suelo zumbando suavemente. Lo entendió. Apareció un mensaje en la pantalla. Había depositado su confianza en la persona equivocada. Sintió pánico al mirar la señal de seguridad. Todas las cámaras estaban apagadas. Los archivos habían desaparecido, excepto una. Lo hizo y se le revolvió el estómago. Mostraba a Nora. Silenciosamente y con cuidado, apagaron la reja perimetral, dejando entrar a 2 personas con mascarillas. Uno de ellos era el sicario de Vincenzo. No cabía duda de que el otro era Carlo Morales, el primo de Luca. La traición dolió más que los disparos. Carlo fue quien ayudó a Kiana a descifrar el libro de cuentas. Carlo, quien le llevaba el almuerzo durante las largas reuniones de estrategia, respondió, ahora tu familia. Y Nora, la primera persona que creyó en Kiana, la había instruido con su pronunciación y le había contado historias sobre Don Moretti cuando era niño. Estaba sentada junto a la abuela de Kiana y le cogió la mano. El video terminó con Luca siendo sacado del sótano, apenas despierto. Kiana sintió algo profundo e instintivo subirle al pecho. No miedo. Decidir. Tomó la vieja bolsa de lona que estaba escondida bajo las tablas del suelo. Tenía dinero en efectivo,
teléfonos prepago y un rastreador en el cierre del reloj de Luca. Desde su última expedición, había insistido en usarlo. La señal era débil, pero se podía encontrar. Hacia el oeste. El teléfono de Kiana volvió a sonar. Otro mensaje. Termina esto con suavidad y tu gente se irá. Sigue adelante y lo quemaremos todo. Miró la pantalla. Su mandíbula se tensó. En respuesta, escribió una frase. Tú iniciaste el fuego. Ahora mírame prender fuego a las falsedades. Se preparó envainando la daga que Luca le dio. Las pocas personas en las que podía confiar se habían ido o estaban en problemas, no ella misma. Salió a la calle en la noche, con su sombra extendida sobre la nieve. Sabía una cosa con certeza, ahora esta guerra era personal. Kiana estaba sola en el tejado del histórico almacén Moretti en Milwaukee, que ahora es un museo de memoria cultural. El viento frío del lago Michigan le azotaba las mejillas. La gente dentro brindaba por la nueva alianza, Ferraro Moretti, y una nueva fundación que lleva el nombre de su abuela, la Fundación Elisabetta para Mujeres Inmigrantes. Pero Kiana aún no estaba lista para celebrar. Habían sido necesarios 3 meses de preparación ininterrumpida, rescates secretos y enfrentamientos arriesgados para romper la alianza Morales-Russo que se había vuelto contra ellos. Los había seguido por 3 estados, había sobrevivido a una emboscada en una vía férrea a las afueras de Des Moines y los había burlado en una subasta de libros falsos que reveló su duplicidad tanto al gobierno federal como a las antiguas familias. Luca apenas había salido con vida. Estaba mejorando poco a poco. Pero cada vez que le sonreía con discreto orgullo, le recordaba por qué había luchado tanto. Pero esta noche era más que una simple vuelta de la victoria. Era el final. Don Moretti estaba de pie junto a ella ahora y su mano descansaba sobre la de ella. Tu abuela estaría orgullosa. Hiciste las cosas a tu manera, no solo para salvaguardar su legado. Con honor, Kiana sonrió, aunque le dolieran un poco los ojos. Siempre decía, la sangre que fluye por nosotros no nos define. Las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve sí. Personas de todas las razas y orígenes, incluyendo negros, blancos, italianos y latinos, se mezclaban en la reunión de abajo, intercambiando comida, historias y música. Las mismas personas que antes la ignoraban ahora la alababan. No porque fuera como los demás, sino porque era diferente. Bajo la guía de Kiana, el Imperio Moretti, que solía ser hermético y estar envuelto en sombras, ahora representaba la transparencia, la justicia y la variedad. El libro de contabilidad, que solía ser un símbolo de poder acumulado, se había transformado en un registro digital para el aprendizaje. Y. Justicia económica. Además, las burlas y las risas burlonas de esa noche habían cesado hacía tiempo. Lo que quedó fue un legado real, no basado en el control, sino en la conexión. Si la historia de Kiana te hace pensar en tu propia fuerza y valía, no la pases por alto. Si te gusta esta historia, compártela con alguien que necesite escucharla y deja un comentario indicando desde dónde la ves. Nunca se sabe a quién le puede cambiar la vida solo porque se da cuenta de que importa. Esto es Valor Oculto, donde las historias que nunca se han contado reciben la atención que merecen. ¿Y qué hay de Kiana? Ella apenas está empezando.